Hoy vamos a platicar de uno de los grupos más vulnerables de la población de México. Vamos a hablar de los campesinos. Este tema consideramos es de suma importancia para este país, en virtud que a pesar de que ha venido cambiando la composición demográfica de la población rural hacia la población en zonas urbanas, la población que vive en el campo es la población donde se concentra la mayor parte de la pobreza extrema. Y es también las personas que viven en el campo los que tienen mayores carencias en términos de alimentación, en términos de educación, en términos de salud, obviamente en términos de afiliación a la seguridad social y también los que tienen menor calidad en los materiales, en techos, en pisos, en muros de las viviendas que habitan actualmente. Es por eso que hoy vamos a platicar con una organización de la sociedad civil, Tejiendo Alas, que nos va a platicar cómo ha venido trabajando con los productores agrícolas para un poco retomar la productividad de las actividades que realizan, pero también para establecer esquemas que les permitan fortalecer la producción de cada uno de los productos que van generando, llevándole mayor valor agregado. Consideramos que la población del campo, a pesar de que se encuentra en condiciones de pobreza, y en la mayor parte de ellos en pobreza extrema, tiene una gran oportunidad para que a través de programas no solamente gubernamentales, sino también de la sociedad civil organizada, puedan encontrar nuevas formas de producción, pero también nuevos esquemas de comercialización que los lleven a generar mayores oportunidades de negocio, pero también para acceder a mejores condiciones de vida. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. Bienvenido, Alfonso. Pues platicarte, Tulio, que total de la población, 24.5 millones de personas viven en zonas rurales. De estas, 10.7 millones pertenecen a la población económicamente activa. Esto quiere decir que pertenecen a la planta laboral. Y 3.1 millones de productores son dueños de sus tierras. Ahora, esto lo que nos habla es si hoy tenemos una población de 120 millones de habitantes, lo que habla es como de manera acelerada en los últimos 30 años ha habido esta transición demográfica en donde fundamentalmente lo que se dio en los años 60, que es que las personas de las zonas rurales transitan a las zonas urbanas y como hoy ya hay una generación que ha habitado en las zonas urbanas y que ha generado familias. Entonces esto te habla ya de que la concentración fundamental, el 65% de la población hoy se encuentra en las zonas urbanas. La desigualdad que vive en nuestro país también la podemos vivir en el campo, porque por una parte tenemos un sector agrícola, que algunos le llaman el sector agroindustrial, que se ha convertido en exportador de los primeros lugares en productos muy determinados, como es el aguacate, como es el jitomate y algunos otros productos agrícolas, en donde claramente tienen sistemas productivos de alta eficiencia y que conlleva a que están participando en mercados internacionales de primer nivel. Pero por otra parte tenemos el sector tradicional del campo, en donde no ha tenido ni la orientación, ni la capacitación, ni tal vez los elementos tecnológicos que le permitan incrementar de manera significativa la eficiencia y su producción. Y aquí vemos con ese ejemplo que 2 de cada 3 personas viven en pobreza extrema en el campo, que es uno de los problemas graves y es donde se sitúa la mayor parte de la pobreza extrema, como tú lo mencionabas en la introducción. Nada más déjame hacer una pequeña precisión. Cuando hablamos de pobreza extrema, quiere decir que son las personas y las familias que tienen grandes carencias en todas las dimensiones que ya comenté en la introducción. O sea, carencias en vivienda, en salud, en alimentación, en nutrición, en educación y en seguridad social. Entonces, cuando hablamos de pobreza extrema es que tienen carencias en todas estas dimensiones y eso me parece que es muy importante que lo conozcan nuestros amigos. Ahora, otro tema es que, por ejemplo, como lo vemos en la lámina que tenemos, es que el 25% de la población del campo es analfabeta. Yo creo que también ahí tenemos una oportunidad y ahí cuando hablamos de las carencias que tiene la gente que vive en zonas rurales, pues precisamente es esta una de las que mayor peso tienen, porque pues cómo podríamos, si bien la gente que vive en el campo tiene conocimientos muy precisos de la zona en la que puede plantar sus productos y la que domina el clima y en la que puede hacer mejor las cosas, pues el tema del alfabetismo yo creo que sí es un tema que tiene un límite y los limita para poder
sobresalir y poder ser mucho más exitosos en lo que pueden hacer. Por ejemplo, temas de capacitación y todo ese rollo, si son analfabetas, pues difícilmente van a poder tener acceso a textos que les van a permitir ser mucho mejor en su labor. También me llama mucho la atención que cuando estuvimos preparando el programa, nos referíamos a cómo se ha venido envejeciendo la población agrícola en nuestro país. La población del campo, si comparáramos y si nos centráramos en los rangos de edad de la población económicamente activa, y ahorita nos comentas, Poncho, cómo claramente el campo ha venido envejeciendo a las familias, cómo las familias, como decíamos, en esta transición demográfica del campo hacia las ciudades, cómo no se están renovando, y eso me parece que es un asunto de prioridad de cómo se va a sustentar la producción agrícola en los próximos años. ¿Qué nos puedes platicar de los rangos de edad de las personas que están en la población económicamente activa y que se dedican a actividades agrícolas, Alfonso? Pues mira, haciendo una comparación, por ejemplo, el promedio de la población económicamente activa es de 38 años y en el campo es de 55 años. O sea, sí vemos ahí una brecha bastante grande entre la gente que trabaja en las ciudades, que es mucho más joven, y el promedio de la gente que trabaja en el campo, pues que vemos que es de 55 años. Si decimos que este es el grupo de la población que tiene menos acceso a la seguridad social, y si estamos hablando que el 60% de la población del campo tiene más de 60 años de edad, pues eso lo que significa es que no tienen derecho a una pensión digna. Eso lo que significa que las personas que tienen más de 60 años de edad, por la misma naturaleza, están más propensos a tener mayores enfermedades. Y eso también de lo que nos habla, y ese dato no lo tenemos hoy, pero de cuál será la esperanza de vida que tiene la población en el campo. Entonces ahí nos parece en donde se requieren hacer políticas públicas que atiendan con toda oportunidad, igualdad de condiciones y de oportunidades para estas personas en ese sentido. En la última gráfica, pues aquí tenemos que el 24% de las unidades de producción que viven en el agro, pues tienen problemas de vejez, como ya lo mencionábamos, de enfermedades o de invalidez, y como tú ya decías, pues es muy difícil de atender a estas personas que viven en esas poblaciones, pues porque no tenemos una red de protección que los cobije cuando empiezan a tener este tipo de situaciones. Alfonso, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión. Hoy hemos invitado a Dinora García, que es la presidenta de Tejiendo Alas. Dinora, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Tulio. Para que nos platique cómo han trabajado, cómo podemos fortalecer desde el punto de vista los ciudadanos a las comunidades agrícolas de nuestro país. Para empezar, Dinora, me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, para mí ser un buen ciudadano es ser una persona que tiene responsabilidad y corresponsabilidad, que busca el bien común y que está trabajando día a día, no nada más por sus propios intereses, sino que va más allá, simplemente con sus vecinos, con su comunidad, y que busca cómo incidir y cómo participar en las decisiones de nuestro país. Platícanos cómo nació esta idea, cómo ha venido evolucionando el trabajo de Tejiendo Alas y cuál es el objetivo y la misión fundamental que pretenden alcanzar. Bueno, esta idea surge en el 2012. Yo trabajaba como consultora de negocios, de pymes específicamente, en una empresa internacional, y detecté la necesidad de que diferentes personas y comercios familiares tuvieran y contaran con este tipo de capacitaciones, donde pues conocieran cómo debía estar su administración, cómo se podía fortalecer y cómo podían mejorar ellos los ingresos que obtenían a través de una formalización de sus negocios. En México contamos con un número importante de empresas familiares, de micro, pequeñas y medianas empresas, pero que lamentablemente pierden en poco tiempo lo que invirtieron por una mala administración y por no conocer a fondo qué es lo que tenían que hacer para lograr el éxito. Todo Tejiendo Alas tiene que ver con generación de proyectos para autoempleo. Creemos fielmente en la corresponsabilidad, en no ser una asociación asistencialista en la que únicamente esté otorgando pues apoyos sin esperar recibir nada a cambio. Nosotros sí esperamos de la gente que se compromete con nosotros un cambio, que ellos adopten los proyectos que nosotros tenemos y que los puedan llevar a largo plazo, que no solamente sea por un año que puedan mejorar su calidad de vida,
sino que sea algo que realmente incida y que puedan a través de ello pues tengan con Tejiendo Alas una plataforma. ¿Cuál ha sido el trabajo que han realizado ustedes con los productores agrícolas? Platícale a nuestros amigos con una manera muy sencilla, de manera muy descriptiva, ¿qué es lo que han hecho ustedes con estas comunidades agrícolas? Inicialmente hicimos un diagnóstico para evaluar cómo estaban las diferentes comunidades, ya que no todas están en el mismo, no tienen la misma base. Identificamos las necesidades de la población para después poder hacer una propuesta en cuanto a capacitación. Por otro lado, también brindamos mecanización, que esto consistía en otorgar maquinaria específica para simplificar el trabajo de los productores. Entonces, identificamos que ya existen líderes, que ya hay una organización con los productores y que esto facilita el trabajo. Sin embargo, los productores no estaban agrupados como la zona de Xochimilco, la zona agrícola de Xochimilco, sino estaban por pueblos. Algunos eran los parajes, otros eran de la zona cerril y otros de la zona lacustre. Entonces, una aportación que tuvo Tejiendo Alas en este proyecto es generar una comunicación entre ellos y darnos cuenta que es un ecosistema donde lo que pasa en la zona cerril puede afectar a la zona lacustre. Hablando simplemente del tema del agua, si se contamina en la parte cerril, esa agua se vierte por diferentes ríos o por la misma tierra y contamina a la zona lacustre. Ellos se dieron cuenta que los impuestos que ellos pagan son lo que genera proyectos, porque al final los recursos que se otorgan para el campo son de lo mismo que generan ellos. Entonces, esa identificación de que no se tienen que esperar a que alguien dé una dádiva tratando de ser bondadoso en una campaña política es un gran logro. Entonces, creo que esa confianza, pero también ese empoderamiento de quiénes son ellos y lo que pueden lograr fue algo muy bueno. También el tema del medio ambiente. Ellos saben que Xochimilco es parte importante para la capital. Si no existiera ese humedal de Xochimilco, la temperatura de la Ciudad de México incrementaría en 2 grados centígrados. En este proceso de intervención que hicieron en Xochimilco, ¿cómo trabajaron con ellos para eliminar o al menos mejorar la capacidad de negociación de los productores agrícolas con los intermediarios? Ok, les hablamos un poco de las ventas consolidadas, de sumar esfuerzos y sumar algunos productos para que pudieran ofertar, porque muchas veces los que los adquieren les castigan el precio porque no tienen la capacidad de vender en toneladas, ¿no? Por ejemplo, como es en la central de abastos, no tienen esa capacidad porque son pequeños productores. Entonces, también lo que nosotros les propusimos es que ellos fueran transformadores. Quizá los proyectos que tienen ahorita diferentes instituciones del campo ya no son suficientes o ya no son para ellos porque ya tienen la parte de mecanización o ya tienen la parte de capacitación. Ahora lo que necesitan son máquinas que transformen sus productos. En la zona de Tulyehualco es una de las más importantes productoras de amaranto. Ellos ya cuentan con cooperativas que están procesando sus productos, están procesando amaranto, hacen galletas, hacen unos tamales buenísimos de amaranto, atole de amaranto. Entonces ellos ya pueden tener un poder adquisitivo mayor porque están transformando sus productos. Entonces ya no lo llevan a un intermediario para que él comercialice y se gane mucho más que los que trabajaron en el campo, ¿no? Siempre has hablado tú de que las intervenciones que se hagan a través de la sociedad civil organizada, es decir, a través de las organizaciones de la sociedad civil, también generen este sentimiento de confianza que ya nos platicaste ahorita, pero también de corresponsabilidad por parte de las personas que están participando en los proyectos como sujetos de la intervención. Platícanos cómo han logrado que asuman esa corresponsabilidad, en este caso, en las comunidades agrícolas. Bueno, específicamente el tema de corresponsabilidad se da cuando les decimos que nosotros les vamos a brindar una capacitación, pero ellos tienen que asistir al 100% de las capacitaciones. Los hacemos conscientes de que el lugar que están ocupando ellos lo podría estar ocupando otra persona y que si ellos, porque es gratis en este momento, no lo aprovechan, pues preferimos dárselo a otra persona que sí pueda aprovecharlo. Y eso lo llevamos a diferentes temas, ¿no? Como empezamos a caminar por los diferentes
donde están las chinampas y nos dimos cuenta de que hay cierto grado de contaminación. Bueno, un alto grado de contaminación en esa zona. Preguntamos cuál era la causa, si era que ellos mismos tiraban basura o por qué pasaba eso, ¿no? Nos comentaron que hay una zona industrial que no debería estar ahí y que sus desechos pues los echa al río, ¿no? Entonces eso afecta demasiado la producción agrícola, porque ya por más que ellos hagan su producción libre de químicos y de pesticidas y todos esos productos, pues el agua está contaminada, entonces pues eso afecta directamente a la población. Lo que platicamos con ellos del tema de corresponsabilidad era que se unieran y que generaran pues algún tipo de trabajo con la delegación para que se hiciera responsable de esas acciones por parte de las industrias que están establecidas en esa zona. Entonces ellos empezaron a involucrar en esos temas de manera directa y esa es la corresponsabilidad que ellos tienen con su comunidad, porque efectivamente eso va a beneficiar a todos los demás. Dinora, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos como siempre el trabajo que realizas tú como buena ciudadana y el trabajo que realiza Tejiendo Alas. Muchísimas gracias por la invitación y los esperamos en Xochimilco.